Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Dice la palabra de Dios en Lucas 18, también les refirió Yeshua una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén y amén. Hoy vamos a hablar, hermano, de la importancia de orar. ¿Cuántos dicen amén? Anoche hablábamos del ayuno. Amén. Armas que el Señor ha dado. En esas armas ya vimos cómo el ayuno, hermano amado, no es un mandato, pero sí es una. ¿Quién estuvo anoche? El ayuno no es una orden, no es un mandato, pero es una necesidad. Ahora, si usted lee en la ley de Dios, tampoco va a encontrar un mandamiento que diga: y oraréis todos los días. Esto es bien importante. Fíjate que estas armas que el Señor nos ha dado espiritual, estas armas que el Señor nos brinda, no las da como una obligación, sino que nos muestra que es una necesidad que tiene que nacer en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí el Señor nos muestra que la oración, y si usted lo lee ahí en el versículo 1, dice: la oración es una necesidad. Léalo en el versículo 1, dice: también les refirió Yeshua una parábola sobre ¿qué? Necesidad de orar siempre y no desmayar. Mira, hay algo dentro del ser humano que necesita buscar realidades espirituales. Por más, hermano, que la persona diga que es atea, por más que la persona sea mala, dentro de sí hay una necesidad de encontrar una verdad espiritual. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos tener desarrollada la oración. La parábola o las parábolas son historias ficticias que quieren darnos una enseñanza sobre una verdad. Amén. Aquí el Señor narró una parábola para enseñarnos una realidad, una verdad sobre la oración y cómo Dios, hermano, responde las oraciones. Y dice en esta parábola, dice, hermano, que había en la ciudad un juez. Mira, había un juez que no temía a Dios ni respetaba al hombre. O sea, está mostrando, hermano, que en esa ciudad, en esa historia que está hablando el Señor, había un juez que tenía que hacer justicia y tenía unas características este juez. Y una de esas características era que no tenía temor de Dios, no tenía respeto por el hombre. Nos da también, hermano, que este juez no era un juez justo, sino un juez injusto. ¿Qué diferencia tan grande a nuestro Dios? Dios, hermano, es santo, Dios es justo y Dios se alegra, se goza cuando sus hijos le hablan. Yo quiero decirte que Dios se goza en su corazón cuando tú le hablas, cuando tú oras. Pero en esta parábola muestra, hermano, que había un juez que era injusto en esa ciudad. Y dice en el versículo 3 que había en aquella ciudad una viuda y venía a él diciéndole: hazme justicia. Había una viuda, hermano, que la estaban robando, de pronto no le daban la heredad, algo estaba pasando injusto en la vida de ella, y acude a ese juez, un juez que era injusto. Pero yo quiero aclararte de nuevo que Dios es justo. Yo quiero aclararte de nuevo que Dios es amoroso. Pero
esta mujer, hermano, llegaba a ese juez, pero ese juez no le hacía caso. Dice en el versículo 4, dice, y él no quiso por algún tiempo hacerle justicia. No quiso. Pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Al juez le molestaba que la viuda le pidiera, muy a diferencia de lo que a Dios le pasa cuando nosotros le pedimos. A Dios no le molesta que nosotros lleguemos a Él a pedirle. Yo he escuchado gente enseñando este pasaje diciendo que a Dios hay que incomodarlo como la viuda incomodó a este juez. No. Nosotros no incomodamos a Dios. Nosotros reconocemos que Él es Dios cuando oramos. Cuando tú oras, tú le estás reconociendo a Dios que tú lo necesitas. Por eso la oración es una necesidad. ¿A quién recurres cuando tienes un afán? ¿A quién recurres cuando tienes una necesidad, una angustia? ¿A quién vas? Dios está esperando que sea a Él al que tú busques. Y cuando tú llegas en oración delante del Señor, el Señor no se molesta, Él se agrada. Él se agrada cuando tú llegas a Él y comienzas a abrirle tu corazón. No sé qué estés pasando hoy. Por ejemplo, tú decías, son sueños. Tengo mi sueño, tengo mi proyecto. Pero todos nuestros sueños, proyectos, nuestra vida, tenemos que exponerla en oración a Dios. Porque Dios es el único que nos puede dar la respuesta perfecta que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí este juez, hermano, dice, bueno, yo soy malo. Mira que ese juez reconoce, yo soy malo, yo soy injusto, pero le voy a hacer justicia a esta viuda, dice en el versículo 5, porque no quiero que esté aquí golpeando y me agote la paciencia. ¿Usted se imagina a Dios así? Ay, yo le voy a responder la oración para que no me moleste más. No, ese no es Dios. Dios, hermano, va a responder tu oración conforme a su perfecta voluntad. Y es ahí donde nosotros comenzamos a entender algo. La voluntad de Dios es perfecta. A veces nosotros le pedimos a Dios como si Él estuviera en la obligación de respondernos. ¿Qué sabemos nosotros si muchas cosas de las que pedimos no nos convienen? A veces nosotros podemos estar pidiendo algo que nos puede estar trayendo tristeza, ruina, pérdida en nuestra vida. Por eso nosotros nos acercamos a Él sabiendo que Él es justo, sabiendo que Él es bueno y que Él es Dios, porque necesitamos que sea Él el que pastoree nuestras vidas y que sea Él el que nos responda. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero decirte entonces que cuando tú llegas delante de Dios, Él no te va a responder para que no lo molestes más. Él no te va a responder para que no lo sigas buscando. Él te va a responder porque te ama. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a responder porque te ama, porque Él conoce tu necesidad. Y cuando tú tienes una necesidad y llegas a Dios, lo que le estás diciendo al Señor es: Dios, toma el control de mi vida. Toma el control y sé tú el que me responda. En pocas palabras le estás diciendo: Señor, yo acepto que tomes el control de mi vida. Porque Dios tiene claro la necesidad de todos nosotros en este lugar, ¿o no? ¿Dios no lo sabe todo? ¿Acaso Dios no sabe de lo que le vamos a pedir antes de que nosotros hablemos? Pero Él quiere que le digamos: Señor, te doy mi corazón, abro mi corazón para que tú tomes el control. Él no te obliga. Yo me pregunto cuántas cosas en nuestra vida se han perdido
¿Cuántas cosas en nuestra vida han estado estancadas? Todo porque no le damos la entrada al Señor a nuestra vida. Entonces, tú no tienes que pensar que Dios es como este juez injusto que te va a responder porque lo desesperas. Dios te va a responder porque te ama. Diga, el Señor me va a responder porque me ama. Diga, porque me ama, porque a Él le place. ¿Cuántos dicen amén? Eso es tremendo. Y quiero, hermano, que te devuelvas un momento conmigo al versículo 1. En el versículo 1 hay 2 o 3 cosas importantes que nos muestra la palabra. Primero, la oración es una necesidad. Tú tienes necesidad. Es necesario que tú ores para tener la respuesta de Dios. La oración no tiene que ser solamente oraciones casuales. A veces tenemos oraciones casuales, como por ejemplo, Señor, ayúdame, ¿cierto? Invocamos al Señor, es casual. Nosotros tenemos que tener una relación constante con Dios por medio de la oración. Ora. Voy a decir algo y va a salir en verso. Ora por lo menos una hora. Por lo menos una hora. Cuando el Señor llegó a Getsemaní a orar, le dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Y el Señor se aleja, se va y ora. Y cuando vuelve los encuentra dormidos. Y les dice: ustedes no fueron capaces de orar ni siquiera una hora. Los reprende y vuelve y le dicen: oren para que no caigan en tentación. El Señor vuelve, se aleja y Él comienza a orar. O sea que el Señor nos muestra que si, yo le hago una pregunta, que si Yeshua oraba, ¿será que nosotros no necesitamos oración? Él buscaba la presencia del Padre. Y cuando vuelve, les dice: no fueron capaces de orar ni una hora. Levántense, ya no hay nada que hacer porque ya ha llegado la hora. Y cuando llegó la prueba, cuando llegaron los soldados romanos, hermano, a llevarse al Señor Jesucristo en compañía de los fariseos, ¿qué pasó con los discípulos? Todos huyeron. Pedro negó al Señor. Uno de los discípulos dice que salió casi desnudo porque dejó la ropa tirada cuando salió huyendo. Cuando nosotros no oramos, estamos débiles. Cuando nosotros no oramos, estamos, hermano, mal para enfrentar la vida. La oración te fortalece. No sé si hay alguien que diga amén. La oración te fortalece. Entonces, por eso debe ser una necesidad como la de respirar. Tú tienes necesidad de respirar. Tú tienes necesidad de tomar agua. Tú tienes necesidad de comer. Y te digo hoy, tú tienes necesidad de orar. Si no oras, vas a estar débil para el día de la prueba. Si tú no oras, no vas a poder recibir las bendiciones que Dios tiene para darte. Si tú no oras, no vas a poder tener justicia en tu vida. No vas a poder progresar. Vas a estar totalmente descubierto, desamparado. A su nombre. También dice ahí, hermano, la necesidad de orar cada cuánto. Orar siempre. El cristiano, el hijo de Dios, se debe caracterizar por orar siempre. Debemos orar siempre. Daniel oraba 3 veces al día. En la mañana, en la tarde y en la noche. Y el Señor Jesucristo pasaba noches completas orando. Pedro, aún en la cárcel, oró. El Señor Jesucristo, estando aún en la cruz, oró. Jonás, dentro del vientre del pez gigante, oró. Esteban, muriendo, oró. Pablo, amarrado, atado, oró. Estos hombres se caracterizaron porque sin importar las circunstancias, oraron.
Sansón sin ojos, destruido y burlado, oró. El cristiano, el hijo de Dios, debe orar siempre. Pero muchas veces oramos solamente cuando tenemos tiempo. Oramos cuando tenemos ganas. Oramos cuando nos sentimos bien, o algunos oran únicamente cuando están mal. El Señor quiere que oremos siempre. Ora en la abundancia y en la escasez. Ora en la tristeza y en la felicidad. Ora a todo instante, porque es que en todo instante es que necesitamos la respuesta de Dios. Es en todo instante de nuestra vida que necesitamos la presencia de Dios. Entonces, fíjate, primera cosa interesante, comenzamos a ver también, entonces, necesidad. Diga, es necesario orar y debo orar siempre. Ore antes de comer. Cuando tenga sus alimentos, frene un momento el apetito y dele las gracias a Dios. Ore por sus hijos, ore por su familia, ore por su casa. Queremos familias bendecidas y no oramos. Mira, hermano, como pastor se lo digo. Dios le da a uno como siervo de Él discernimiento. Y yo le podría decir hoy, de los que están aquí, quiénes están mal en oración. Porque es que la oración se nota. Uno llega a una casa, hermano, y uno sabe si en esa casa hay oración o no hay oración. Hay casas donde uno llega y sabe que no hay oración. Así el hermano le diga a uno, la hermana le diga, no, es que aquí oramos. Hermano, uno sabe cuando en una casa hay oración. Es una necesidad. ¿Y qué otro punto dice ahí en el versículo 1? No desmaye. Hay algo que pasa con la oración, y es que el enemigo aborrece la oración. Y el enemigo va a mandar dardos a tu mente, a tu corazón, para que no ores. Si has pecado, te va a decir, ¿vas a orar? Si tú eres un hipócrita pecador, por ejemplo, te va a decir eso. El enemigo te va a decir, eso no te pongas a orar, más bien mira un ratico de tele. Vas a orar, hermano, y yo no sé si a alguno le ha pasado, usted va a orar y timbra el teléfono, golpean en la puerta. Es más, suceden cosas extrañas, ladra el gato. Y uno queda así, y se dañó la oración. No desmaye en la oración, por más grande que sea su alegría o por más terrible que sea su tristeza. Porque hay gente que mengua y desmaya en la oración cuando ya llegó a la meta. Como aquel ciclista, hermano, que va llegando a la meta, va de primero y voltea a mirar y va levantando las manos, se descuidó y lo pasaron dos y llegó de tercero, cuarto. Usted no desmaye en la oración, porque cuanto más usted persevere en la oración, más pronto va a ver la gloria y la respuesta de Dios si usted persevera en la oración. A su nombre. Entonces vemos que la oración no es un mandamiento, es una necesidad. Que debo, hermano, orar siempre. Y debo orar sin desmayar. No se canse de orar. Mire, cuando usted ejercita la oración, usted se da cuenta, hermano, que el tiempo pasa rapidísimo. Cuando usted ejercita la oración, usted, por ejemplo, los que están en el culto a las 3 de la mañana, de la oración a las 3 de la mañana, no sé si se ha dado cuenta, cuando sea, ahí ya a las 4, ya se acabó. Hermano, hay que perseverar en la oración. Sigamos allí. Versículo 6. El Señor nos ha mostrado un juez que es injusto y que responde a la oración o a la petición de la viuda simplemente por conveniencia, para que no lo moleste más. Dios no te va a responder por conveniencia, Él te responde porque te ama. Y dijo el Señor, versículo 6,
Oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, póngale atención a lo que responde el juez injusto. Y dice en el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Wow, ¿cuántos dicen amén? ¿Acaso el Señor no va a obrar justicia? ¿Acaso el Señor no va a responder a ti si clamas a Dios de día y de noche? Oiga, ¿cómo le agrada a Dios que nosotros le clamemos a Él de día y de noche? ¿Será que Dios no te va a responder porque oras y porque te ama? En alguna ocasión, mi madre le detectaron un tumor en el cerebro. En ese tiempo tenían que abrir la caja negra, el cráneo, ¿no? Ahora hacen la cirugía con una manguerita, unas camaritas. No, en el tiempo tenían que abrirla. Y mamá estaba allá en la clínica, me acuerdo de una clínica que yo no sé si existe ahora, se llamaba La Navarra, la clínica Navarra, ahí sobre la 15. Y yo entré después de orarle al Señor. El Señor, yo sé que tú puedes hacer algo en la vida de mi madre. Y entré, hermano, y me acuerdo tanto que le impuse manos ahí en la cabeza. El Señor, yo ya oré, simplemente en esta hora, en tu nombre, yo te pido que la sanes. Y declaro con fe en esta hora que ese tumor desaparece. Cuando yo dije así, mi madre pegó un grito tremendo, hermano. Le dije, ¿qué le pasó? No, qué dolor, me dolió terrible. Ya mañana, al otro día la iban a operar. Cuando llegué yo con esa angustia en mi corazón de la cirugía, cuando bueno, mi mamá que la van a operar, no, que sí, entonces entró el neurólogo y le hacía exámenes y una cantidad de cosas. Entonces cogí como una linternita y le decía, mire para acá, mire para allá. La mandaron a hacer otra resonancia y decía el médico, no entiendo qué pasa, pero esta mujer tiene todos los síntomas de una postcirugía. Parece como si le hubieran hecho la cirugía. Esta mujer no tiene ningún tumor ahora. A su nombre. Y tengo testimonios así por la oración. Entonces nosotros oramos y dice en el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Y a qué viene la pregunta? ¿Será que Dios se tarda en responder? En nuestro concepto muchas veces sí. Pero yo le digo que la respuesta de Dios es en el momento propicio. Y para saber que la respuesta de Dios es en el tiempo propicio, yo debo orar de día y de noche, sabiendo que Él hará su voluntad sobre mi oración. ¿Cuántos lo están entendiendo hoy? Entonces, ¿se tardará en responder? No, el Señor no se tarda en responder. El Señor me responde en el tiempo perfecto. Pero el que se tarda en pedir muchas veces somos nosotros. A veces decimos que Dios no nos responde como si fuera injusto, y Dios no es injusto. Somos nosotros los que nos pedimos. Y a veces pedimos lo que nos conviene. Entonces el Señor no tarda en responder y dice en el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. El Señor te va a hacer justicia cuando oras. Mateo 6:5. Mateo 6:5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Ora no para que te veas bonito. No ores para que parezcas muy religioso. Ora porque tienes una relación con Dios. ¿Nosotros acá en el templo oramos?
Claro, pero usted no se puede, ¿cómo se diría? Acostumbrar, adaptar, resignarse solamente al tiempo de oración en el templo. En su casa debe haber oración. Nosotros no le hacemos un favor a Dios cuando oramos. Nosotros nos estamos haciendo un favor. Entonces, hermano, el Señor te quiere bendecir. Es una necesidad. Ora en todo tiempo. No desmayes. Dios no es injusto, es justo. Dios no te responde porque le incomodas, sino porque te ama. Y vas a ver respuesta. Ora a todo tiempo. Ora en todo lugar. No empieces el día sin orar. No acabes el día sin oración. Lleva la oración a tu casa. Mantén la oración en tu vida. Ora en tu trabajo. Ora. Pero cuando no oramos, estamos diciéndole al Señor: Señor, yo no confío, yo no tengo fe. A veces buscamos primero al psicólogo, al médico, al abogado, al prestamista, algunos al brujo, al hechicero, en vez de buscar a Dios. Si tú eres hijo de Dios, búscalo con todas las fuerzas de tu corazón y ora por lo menos una hora.